Bienvenidos a esta producción de la Fundación del Homs, un espacio dedicado a dialogar con especialistas de distintas áreas de la salud que usted puede escuchar a través de Spotify o ver en nuestro canal de YouTube. Hoy, en esta ocasión, hablaremos de las enfermedades cardiovasculares con el doctor Licurgo Cruz. Él es especialista en cardiología intervencionista, magíster en cardiología y especialista en medicina interna, gobernador actual para la República Dominicana del American College of Cardiology. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de la Fundación. Hola, gracias a ustedes por la invitación y de verdad que agradezco nuevamente que se hayan tomado y me hayan invitado. Bueno, doctor, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y estamos hablando de 17 millones de personas que mueren al año, cerca de 17 millones. ¿Cuáles son esos mitos que impiden que la gente tome conciencia en torno a la salud cardiovascular? Sí, qué bien. Me gusta que me inviten a programas para hablar de mitos y realidades de las enfermedades cardiovasculares. Fíjense, sigue siendo la causa número 1 de mortalidad o de muerte y va a seguir siendo la causa número 1 por lo menos hasta el año 2050. Vivimos en un país tropical en donde siempre vemos anualmente, promociones o prevenciones para enfermedades tropicales como el dengue, influenza, la chikungunya. Sin embargo, tenemos muy poca promoción para la prevención de estas causas o esta causa de muerte que sigue siendo la primera a nivel mundial y República Dominicana no escapa de eso. Casi un 30% de nuestra población es hipertensa. Un 13% de la población dominicana es diabética. Y menciono estos dos grupos porque son factores que predisponen a desarrollar enfermedad cardiovascular, que no solo está delimitada a la parte del corazón. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, hablamos de enfermedad cerebral, enfermedad cardíaca, enfermedad periférica, enfermedad renal. O sea que son un sinnúmero de enfermedades que cuando las sumamos, evidentemente vamos a tener unas cifras alarmantes poco conocidas. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos mitos? Por ejemplo, que la gente dice, no, pero yo estoy bien porque a mí nunca me da dolor de pecho, por ejemplo, o yo no tengo familiares que tienen problemas de hipertensión, yo no tengo ningún riesgo. Esos son algunos, creo yo. Así es. Uno de los mitos que debemos de quitar de aquí es que la enfermedad cardiovascular puede aparecer a cualquier edad. Esto no son enfermedades de personas mayores o personas viejas, mayores de 65 o 75 años. Hemos visto muchos pacientes jóvenes padecer de un evento cardiovascular y no sobrevivir. Otra de las cosas es que el dominicano está acostumbrado a utilizar un término que es un chin. Eso nada más lo usamos nosotros los dominicanos. Yo tengo un chin la presión alta, yo tengo un chin el colesterol alto, yo tengo un chin la azúcar alta. Y muchas de estas factores de riesgo no dan síntomas. Fíjese, la hipertensión es el enemigo silencioso. Cuando da síntomas es porque ya ha alcanzado unos niveles sumamente altos. Entonces, todas esas enfermedades que son prevenibles, son enfermedades crónicas, prevenibles, en cierta parte de la población mundial porque no da síntomas, a diferencia si usted tiene una alergia y le sale un rash en la piel, usted acude inmediatamente al médico. Como estas enfermedades no dan ningún signo que el paciente pueda verlo, y la recomendación es que si usted tiene alguno de esos factores de riesgo, ser obeso, ser sedentario, que su papá es diabético, que su mamá es hipertenso, debe hacerse un chequeo anual sin importar la edad. Y eso es uno de los primeros mitos que hay que quitar. O sea, la enfermedad cardiovascular puede aparecer a cualquier edad y no necesariamente usted tiene que tener síntomas. Otro mito que creo que también es muy común y es que la mayoría, por ejemplo, de mujeres piensa que es a los hombres a los que más les dan las enfermedades cardíacas, ¿o estoy equivocada? Sí, es correcto. Bueno, resulta que yo soy muy creyente. Papá Dios sabe mucho. Papá Dios le da a ustedes una hormona que los hombres no tenemos que se llama estrógeno. Mientras ustedes están en edad fértil, donde producen estrógeno todos los meses, las enfermedades cardiovasculares son menos propensas a aparecer en las mujeres, porque es una forma de Papá Dios cuidarla y que la humanidad siga existiendo. Sin embargo, cuando la paciente llega a la o menopausia, se desaparecen los estrógenos y ese efecto cuidador que ustedes tienen, desaparece.
Sin embargo, le hago un llamado importante a las mujeres que la enfermedad cardiovascular en mujeres, cuando aparece o cuando la detectamos, es más agresiva y más letal que en los hombres. Otro de los mitos que vamos a quitar es ese. Se hizo una encuesta ya hace muchos años y se le preguntaba a la mujer ¿de qué usted cree que va a morir? El 90% respondió de cáncer de mama. Solamente un pequeño porcentaje respondió, bueno, de infarto o enfermedad del corazón. Pues resulta que de cada 10 mujeres que se diagnostican con cáncer, 7 sobreviven. De cada 10 mujeres que hacen un evento cardiovascular, 7 van a fallecer. O sea, la proporción se invierte. Y yo siempre le digo a los pacientes, ¿cuántas personas, amigos o familiares usted conoce, varones, que le ha dado infarto preinfarto? Muchísimo, doctor. A mi tío le dio un infarto y está vivo. ¿Y cuántas mujeres usted conoce? Porque por lo general, las mujeres cuando hacen un primer evento cardiovascular, fallecen. Por una serie de situaciones. Uno de los síntomas que hace ir el paciente al médico es el dolor. Pero la mujer tiene un umbral del dolor más alto por el tema de su periodo mensual, están acostumbradas más al dolor. Y está comprobado estadísticamente que las mujeres duran más tiempo en asistir a la emergencia y al médico que los hombres. Y eso hace que la enfermedad avance o que el evento agudo en ese momento sea más letal. Ese es otro de los mitos. Las mujeres también le dan enfermedad cardiovascular, son más letales que en los hombres y la mortalidad es más alta. Bueno, excelente esa información que usted da de los estrógenos, porque yo creo que muchas las desconocíamos. Así Obviamente es. yo no tenía ni idea. Bueno, según expertos, doctor, cerca del 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir si uno hace ciertos cambios en el estilo de vida. Y cuando hablamos de ese estilo de vida, pues estamos incluyendo la alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés. Entonces, ¿cómo se pudieran integrar estos 3 aspectos para trabajarlos en conjunto y prevenir estas enfermedades cardiovasculares? Sí, claro. Como le dije en un principio, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de enfermedad crónica no transmisible. O sea, yo no le puedo transmitir mi hipertensión a usted. Hay factores, digamos, que son hereditarios, y hay factores que son adquiridos, que lo llamamos factores de riesgo. Ayer yo intervino una paciente de 42 años, mujer, dolor de pecho, dificultad para respirar cuando subía las escaleras y tenía una arteria tapada. Tuvimos que destaparla, hicimos un cateterismo y luego una angioplastía. Y sus familiares, todos en sobrepeso. Y me dicen, no, es que eso es algo familiar. No, tenemos que aprender a diferenciar. Eso no es familiar, eso es adquirido. Lo que pasa es que tu papá es gordo, está acostumbrado a comer mal, no hace ejercicio y esas actividades te la ha transmitido. Tú eres gorda desde pequeña, comes mal desde pequeña. Eso no es familiar, eso no es hereditario. Son malos hábitos adquiridos. Adquiridos. Entonces, nosotros venimos con genes que nos predisponen a padecer enfermedades y si a eso entonces nosotros le sumamos esos factores, digamos que pueden modificarse como dieta, ejercicio, controlar la presión, la obesidad, la actividad física, entonces, esos factores genéticos van a aparecer más temprano otros. Sin embargo, hay pacientes que son delgados, que hacen ejercicio, que llevan una dieta saludable y hacen un primer evento cardiovascular. Y son los que más se frustran cuando lo hacen. Porque dicen, doctor, yo no fumo, yo no bebo, yo hago ejercicio. Sí, pero entonces existe la condición familiar o genética que tiene más peso. Pero el 90% de los pacientes que nosotros vemos en la consulta tienen factores que pueden modificarse. Si nosotros hiciéramos dieta, probablemente un 30% de las enfermedades cardiovasculares solamente con la dieta pudieran prevenirse. Y también vivimos en un país en que nos gusta mucho la comida condimentada, subida de sal. De aceite. Mucho aceite. Y hay que ver que el aceite sofrito, o sea, lo uso hoy, lo uso mañana, lo uso pasado mañana. Entonces yo creo que el mensaje más importante es aquí que no importa la edad, no importa su condición física. Obviamente, si usted tiene factores de riesgo que todo el mundo lo sabe, fumar, tomar alcohol, pelear mucho. El estrés es un nuevo factor de riesgo. O sea, a veces van pacientes que yo no se le puedo controlar las palpitaciones. Bueno, pero se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a la 1 de la mañana. Entonces, con un estrés de vida, que a veces yo digo que es peor el estrés mental y emocional que el trabajo físico, Entonces son cosas que hay que la población debe de tenerla clara. Y también los colegas que ejercemos. Nos acostumbramos a una medicina de curación, no de prevención. Si hiciéramos más prevención,
creo que las enfermedades, la mortalidad disminuyera bastante. Yo que veo los extremos, yo veo el paciente que llega de prevención, pero también veo el que le da el infarto, que es un estadio ya final de la enfermedad. A veces me pregunto, ¿dónde ha estado este paciente estos últimos 10 años que llegó a la condición que llegó? Bueno, estamos en la era de la tecnología. Entonces la tecnología nos ha facilitado hacer muchas tareas que inclusive antes eran físicas. ¿No? En la misma casa, no, Alexa, préndeme tal, Alexa, tal. Entonces ya, por ejemplo, por ahí caminamos un poquito menos, hacemos menos ejercicio, menos esfuerzo físico. ¿Cómo estos cambios han afectado nuestra salud del corazón? Terriblemente. Nosotros tenemos una tasa de obesidad en niños y adolescentes el doble de la hace una década. La tecnología es muy buena cuando la sabemos usar. La gran mayoría de nuestros hijos o sobrinos o niños se la pasan el día entero en una tableta. Ya los juegos en la calle o los juegos de actividad física no existen. Y nosotros los padres somos los llamados a inculcar a que sustituir esas tabletas y esos teléfonos y esos smartphones por actividades físicas. Tenemos niños más obesos ahora que hace 10 años atrás. Yo veo fotos de mi papá y de mi mamá, comían de todo y eran así. Yo siempre le pongo al paciente, a los pacientes los Billys, que eran delgaditos, los 70, los hippies eran delgaditos y comían de todo. El problema es que hemos cambiado la alimentación. Lo que yo como ahora no era lo que comía mi papá ni lo que comían mis abuelos. Por lo general, la comida que comían ellos la cultivaban ellos mismos. Lo que le llamamos gallinas criollas, cultivaban sus vegetales, pero ahora no. Ahora por el día a día y el estrés y el afán de siempre querer estar uno, digamos, queriendo tener más, pasa eso. Sin embargo, la tecnología es buena cuando se sabe usar. Yo tengo pacientes que tienen alteraciones del ritmo del corazón y en vez de llamarme constantemente, lo que le digo es que se compren un smartwatch que mide la frecuencia, mide los latidos y en algunos modelos como este, por ejemplo, le puede hacer hasta un electro. Qué bien. Te pone su dedo, le hace un electro, eso lo transporta en PDF, se lo pasa al celular y usted se lo manda al cardiólogo. Incluso estos relojes, algunos de ellos están autorizados por FDA. Qué bien. Entonces, yo lo que creo que es más importante es identificar el grupo o la población que está en riesgo y, digamos, individualizar cada caso y decir qué hacer y qué no hacer. Tenemos dispositivos implantados en pacientes en que nosotros vía remota, cuando el paciente llega a su casa, se conecta del celular o del teléfono y nos brinda la información, interroga al equipo que tiene el paciente implantado y nos dice todo lo que ha pasado con el paciente. O sea, la tecnología es buena cuando uno sabe cómo usarla. Pero el sedentarismo que hemos creado producto de eso, Alexa, señores, vamos a subir un tercer piso y agarramos un ascensor. Si tiene una condición física que le impide subir escaleras, está bien. Pero los que trabajamos, por ejemplo, en edificios en donde tenemos que tomar ascensor todos los días, vemos pacientes jóvenes, obesos, que para subir 2 pisos toman el ascensor. Usen las escaleras. Vamos a ser menos sedentarios. Que si usted tiene que subir esa escalera 3 veces al día, ya está haciendo ejercicio. Bueno, hagamos un poquito de hincapié en esa parte del sedentarismo, porque usted lo decía, o sea, está afectando mucho, por ejemplo, la población infantil, adolescente, pero ya también hay gente adulta que se ha ido acostumbrando a estar más sentada frente al televisor o frente a su celular, viendo, por ejemplo, Netflix por horas, y ha dejado un poco la actividad del ejercicio físico. Entonces, muchas veces la excusa es que yo no tengo para ir al gimnasio, es que no. Hablemos de los tiempos, digamos, mínimos que uno le puede dedicar al ejercicio físico para mantenerse saludable y el corazón en buena condición. Nosotros recomendamos, o las recomendaciones internacionales es que por lo menos 30 minutos, 5 veces a la semana. 30 minutos, señores, de las 24 horas del día. Muchos pacientes, el que no le gusta hacer ejercicio va a encontrar una excusa para no hacerlo. Yo me levanto muy temprano y hace mucho frío a esa hora. O me levanto muy temprano y está muy oscuro. O llego muy tarde a la casa y hace mucho calor. Entonces, dependiendo de las actividades que usted tenga en el día, debe de sacar 30 minutos. Mire, doctor, pero yo cuando me levanto tumbo mucho polvo en la casa. No, eso no es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es usted ponerse una ropa de hacer ejercicio, ponerse unos tenis y salir esos 30 minutos. Si puede hacer más, perfecto. Otra de las cosas que yo le digo a los pacientes, ¿tú quieres hacer ejercicio para verte bien, para mantener tu salud cardiovascular? Porque hay algunos colegas o algunos pacientes
que se van y hacen CrossFit sin ninguna evaluación previa, entonces viene el problema. Hacen ejercicios de alto rendimiento sin una evaluación previa, sin saber si son hipertensos, y cuando llegan a la emergencia con un infarto, doctor, pero yo hago ejercicio todos los días, sí, pero tú eras hipertenso, tenías el colesterol alto y no lo sabías. Te vas y entrenas o te vas donde un entrenador a hacer una carga de ejercicio muy fuerte para tu condición cardiovascular y ahí viene el problema. Recomendación, 30 minutos, antes era 3 veces a la semana, ahora recomendamos 5 veces a la semana. 30 minutos de ejercicio, caminar, pero no caminar con la vecina contándose los chismes y la novela que vieron la noche antes. O escuchando el podcast ahí. No, es caminar, que usted sienta que está haciendo actividad física y que sude. Que le mando a mi corazón, que le estoy exigiendo un poquito. Claro que sí, y que sude. Incluso ya usted teniendo un primer evento cardiovascular, el caminar es parte del tratamiento de la rehabilitación luego de un primer evento. Igual, doctor, yo no rebajo y camino todos los días. Bueno, pero si caminas media hora y llegas a la casa y te comes 2 papas, un hamburger o un chicharrón, no vas a rebajar. Otra de las cosas o de los mitos que quiero quitar aquí es, sobre todo con las cirugías estéticas. Señores, las cirugías estéticas de lipo, de abdomen, son estéticas. Muchos pacientes piensan que por sacarse unas grasitas y quitarse la barriguita y quitarse los chichitos, mejoran su condición cardiovascular. Esa grasa está por fuera de las vísceras y eso es más estético. Y hay estudios ya serios en que dicen que es lo mismo una paciente obesa que una paciente que se haya hecho una lipo, porque la grasa que retira el cirujano no tiene nada que ver con mejorar la salud cardiovascular. Usted se va a ver bien, pero sigue teniendo las mismas condiciones de padecer un evento cardiovascular. Y si no cambia los hábitos, igual también la cirugía estará... Ese dinerito se perdió. Se pierde. Yo tengo pacientes que han ido cada 2 años a hacerse lo mismo. Entonces es un tema de alimentación, es un tema de hábitos más que otra cosa. Hay pacientes que hacen todo eso y por un tema de metabolismo siguen siendo gorditos. Ya existen nuevos métodos para pacientes de alto riesgo. Antes era cirugía de bypass o cirugía digamos, le cortaban el estómago. Ahora tenemos dispositivos como los balones gástricos que se ponen de 3 a 6 meses, algunos casi pueden permanecer 1 año, pero están dirigidos a pacientes que ya hemos intentado todo y que sabemos que hacen las cosas como es y queremos reducir el riesgo. Damos la recomendación de utilizar este tipo de dispositivos para que se ayuden, pero si usted es gordo aquí, va a ser gordo en toda la parte de su cuerpo. Claro, es el manejo integral, ¿no? Que hacíamos mención. La alimentación, el ejercicio y el manejo del estrés. Así es. Sobre también cómo controlarse, cada cuánto debemos chequearnos, porque a veces, usted lo mencionaba al principio, uno espera a sentirse mal para mandarse a hacer exámenes generales, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el tiempo conveniente para uno estarse monitoreando sin necesidad de que tenga ninguna condición, riesgo, etcétera? Yo trato de ser lo más coloquial posible con los pacientes. Yo le digo, cada qué tiempo tú llevas el vehículo al cambio del aceite y no tienes que esperar que el motor comience a fallar. Bueno, doctor, eso depende. Normalmente son cada 5,000 kilómetros o cada 3 meses, lo que se cumpla primero. Entonces, mi respuesta es, bueno, pues todo va a depender de qué tan bien o qué tan mal tú te portes y de las actividades buenas o malas que hagas. Si usted es un paciente que no tiene factor de riesgo, que no es hipertenso, que es joven, pero porque ya lo han chequeado, debe hacerse un chequeo anual, por lo menos. Porque, como dije, muchas de estas enfermedades no dan síntomas. Y el chequeo debe incluir un chequeo cardiovascular y también una serie de analíticas como colesterol, triglicéridos, un examen de orina, tiroides en las mujeres, una serie de cosas que el médico, dependiendo de la evaluación que haga, va a tener el expertise de decir, ¿indicamos esto o no? Si ya usted es un paciente con alguna enfermedad como hipertensión y diabetes controlada, la recomendación es 2 a 3 veces al año. Pero si usted es un paciente que es diabético, hipertenso, que no se le controla la presión, que anda el azúcar alta, entonces ese lapso de tiempo debe de acortarlo. Todo va a depender de cada paciente, pero en general, un paciente asintomático, un paciente que no tenga ningún factor de riesgo, 1 vez al año. Y ya dependiendo de lo que vaya apareciendo, pueden acortarse estas visitas. Sobre el tema, por ejemplo, de las personas hipertensas, y yo no sé si eso sería parte de los mitos, creo que pudiera ser, es las personas cuando son hipertensas las medican y una vez se sienten bien, dejan de tomar el medicamento. Dicen, no, pero es que yo ya me estoy sintiendo bien, yo me he monitoreado, estoy bien, yo dejé de tomarlas.
¿Qué le podemos decir a las personas que confían en que eso funciona así? No deben de abandonar el tratamiento porque el 90% de los pacientes hipertensos no tenemos una causa que podamos explicar el por qué le sube la presión. Si la tuviéramos, manejáramos esa causa. 90% más de los pacientes hipertensos se llama hipertensión primaria, idiopática, que apareció y no sabemos, simplemente la tratamos. Muchos de los medicamentos que utilizamos ahora en el mercado tienen un efecto, digamos, que perdura en el tiempo. Muchos pacientes hacen eso, se medican, se mejora su presión, se toman la presión a la semana, yo la tengo bien, me sané. No, la hipertensión y la diabetes no se sana, se controla. Y muchos pacientes, cuando uno le dice que es hipertenso y comienzan a investigar y a leer las complicaciones que tiene la hipertensión, adoptan ciertas medidas como dieta y eso hace que la presión baje de por sí. Pero luego se descuidan. Estadísticamente, después de los 3 meses, el paciente deja de hacer la dieta, deja de hacer ejercicio y abandona el tratamiento. Pero a veces nosotros los médicos somos los culpables de que el paciente no tenga esa adherencia al tratamiento. En pacientes jóvenes, hipertensos, yo no le puedo indicar 3 medicamentos diferentes, porque está claro que mientras más pastillas usted tome, para el colesterol, para el azúcar y para la presión, menos adherencia al tratamiento usted va a tener. Por eso yo les invito a los colegas y a los pacientes que si usted toma 2 medicamentos para la presión y esos medicamentos pueden venir combinados en una sola tableta, que lo hagan, porque la adherencia va a ser mayor. No va a haber forma de que el paciente me deje el medicamento. Imagínese que usted se tenga que tomar la de la tiroides antes del desayuno, la de la presión después del desayuno, la del corazón al mediodía y la del colesterol en la noche. Mientras más y el horario sea más así, menos adherencia va a tener. Si usted es hipertenso, medicado, controlado, porque eso es otra cosa. Si usted es hipertenso y no está controlado, es igual que si no tomara medicamento. Entonces, un paciente hipertenso controlado, como le digo, una consulta anual, pero nunca debe abandonar los medicamentos o automedicarse. La vecina tomaba eso y yo me estoy tomando esa porque esa es la que toma la vecina. Hay familias de medicamentos que probablemente me convienen a mí y no le convienen a usted. Entonces, siempre el retirar, poner, sumar o quitar medicamentos debe ser parte del médico, no del paciente. Hace un ratito hablábamos del estrés y sucede que el estrés y la ansiedad casi siempre lo relacionamos con la salud mental. Entonces, no calculamos también la importancia que tiene en la salud cardiovascular. Entonces, ¿qué tanto impacta y qué medidas preventivas podemos tomar para alivianar un poco ese estrés y esa ansiedad cotidiana que se ha vuelto una epidemia hoy en día? Sí, así es. Yo creo que pandemia nos hizo reflexionar mucho sobre todo lo que es salud mental y enfermedad cardiovascular. Imagínense, personas que tenían un horario laboral de 8 o 6 horas, pasar a 0 en pandemia, estar en la casa, más sedentario, cada vez que pasaban por el frente de la nevera, abrían la nevera y comían. Un aumento en la tasa de divorcios, los niños en la casa que no podíamos llevarlo al colegio. Yo creo que la pandemia vino a probarnos, sobre todo a los que tenemos pareja, cuál es la capacidad mental que tenemos cada uno de nosotros. Existe una relación estrecha y directamente proporcional a la parte psicológica y la enfermedad cardiovascular. El estrés es un nuevo factor de riesgo. El estrés emocional tiene un impacto en los pacientes importantísimo porque yo no puedo controlar la presión, no puedo controlar los latidos, no puedo controlar las palpitaciones ni los síntomas si no controlo la parte de estrés. Yo, por lo general, mis pacientes, cuando detecto que hay un grado de estrés emocional o físico, siempre me valgo de algún especialista y muchos de mis pacientes están medicados para manejar, dormir adecuadamente o manejar el estrés. Bueno, es que mi estrés no es igual que el suyo. Es que yo no respondo al estrés igual que usted. Entonces yo creo que cada paciente debe de sincerarse consigo mismo y ver qué factores puede eliminar para disminuir esa carga de estrés. Si tienes estrés laboral y ese es el trabajo que te tocó, aunque yo sea el mejor médico del mundo, no puedo manejar tu presión o tus síntomas si entiendo que hay una parte de estrés que está influyendo en eso. Sí, el estrés, porque sobre todo cuando hay mucho estrés, se liberan una serie de sustancias en el cuerpo, catecolaminas se llaman, que eso hace que aumente los latidos, aumente la presión, incluso tiene un impacto en la coagulación de los pacientes. Los pacientes que tienen más estrés
coagulan más y son más propensos a producir coágulos y trombos que pueden alojarse en el cerebro, en las arterias. Imagínese usted que usted tenga que ir a trabajar y ya sabe que ir al trabajo le va a generar estrés, un ambiente laboral que no le guste. Yo no puedo controlarlo, nunca puedo controlarle la presión. Pero hay pacientes que no tienen opciones, que eso es ahí que pueden trabajar. Entonces, yo siempre digo que uno debe tener una valvulita de escape. Buscarse un hobby o los fines de semana que usted esté libre, compartir con su familia. Si puede hacerlo, compartir no implica gastar dinero, porque usted se puede ir al parque central aquí, que es gratis, y pone a los muchachos a correr ahí, y cómo desconectarse. Porque el estrés sí tiene un gran impacto, no solo en la salud mental, sino en la salud cardiovascular. Sí, gaste un poquito menos para que tenga que trabajar menos. Yo creo que sí, yo creo que nos exigimos demasiado. Por ejemplo, o nos comprometemos con deudas que a veces son innecesarias. Yo tengo un carro, pero quiero otro. El mío está bien, pero yo quiero uno del año. Entonces tengo un apartamento, pero quiero otro. Quiero una casa, quiero una villa, quiero... Entonces yo creo que esas exigencias, al final llegamos a viejitos y no las disfrutamos. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que las enfermedades cardiovasculares están apareciendo en pacientes más jóvenes. Antes hablar de un infarto o de un derrame era un paciente de 70, 80 años. Ya hemos visto pacientes desde los 40, 30, 60 años que se consideran pacientes jóvenes con un primer evento cardiovascular. Entonces no trabajen tanto, no se estresen tanto, disfruten su vida más, porque al final llega el día y no nos llevamos nada. No nos llevamos nada. Así es. Doctor, usted hablaba de nuevo factor de riesgo, el estrés. Adicional al estrés, ¿qué otros nuevos factores de riesgos hay? La suegra, no. No, existen otros factores de riesgo como sustancias químicas. Un nuevo factor de riesgo es el consumo de los cigarrillos electrónicos, que no lo teníamos hace 10 años. Los vape, mucha de la población joven, sobre todo en nuestro país, donde no hay un control de esto, está llegando no solo con enfermedades pulmonares o respiratorias, sino ya con enfermedad cardiovascular avanzada, y a veces no llegan agudos, y el único factor de riesgo que podemos detectar es que es fumador de vape o de cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico se ideó para que los pacientes que fumaran tuvieran una alternativa y dejar de fumar. Pero ya esto es otra pandemia. Reemplazaron el cigarrillo por el normal, electrónico. Además porque hay la idea que se ve como más sofisticada, más elegante. Somos más finos, la más tecnología. Fino. Incluso usted ve muchachos con una serie de vapes grandísimos, y es una moda que mientras más humo usted bote. O se coleccionan, o como el carro, hay que cambiarlo, porque cada año hay una versión nueva. Entonces, estas tecnologías que van llegando, nos estamos haciendo más sedentarios, comemos mal, y encima de eso también estamos probando cosas que son dañinas para el cuerpo. Yo le digo al que fuma que si no lo mata un infarto o un derrame, lo va a matar un cáncer de garganta. El cáncer del pulmón sería extremadamente raro si la población no fumara. Hay pacientes que nunca han fumado y desarrollan, pero esos son los menos. Siempre el componente cigarrillo, estrés y otra serie de cosas nocivas. Se habló mucho de la vacuna de COVID como factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, y es un tema un poco pantanoso, que a veces uno como profesional no quisiera como meterse en eso, pero es bueno aclarar dudas. Es cierto que la vacuna de COVID, cualquiera de ellas que se ideó, se hizo en tiempo récord, en un año tuvieron que elaborarla, y que se ha visto una proporción que no es significativa de aparición de enfermedad cardiovascular, sobre todo inflamaciones en el corazón, producto del COVID y de la vacuna del COVID. Eso es cierto, eso no es... Ahora, si no nos hubiésemos vacunado, probablemente la mitad de la población hubiese desaparecido. Siempre he tenido algún inconveniente con algunos pacientes muy creyentes que no se vacunaron, perdieron sus familiares por no vacunarse, y todavía tienen la idea de no vacunarse porque... Y yo le digo, bueno, pero cuando tú estabas chiquito te pusieron la del polio, la de la tuberculosis, y te pusieron una serie de vacunas que a ti no te preguntaron si te la ponían o no. Y ahora con el tema de ingeniería genética, nosotros podemos decir que estas vacunas son más seguras que las que nos ponían a nosotros en los años 80 y 70. Y ustedes saben que tenían unos efectos secundarios, fiebre, se le hacía una ampolla a uno ahí para la tuberculosis. Marca para toda la vida también. Entonces, estos factores, sumado a todo lo que hemos hablado, entiendo que son nuevos factores, nuevos emergentes. Hay algunos más, pero para no entrar en detalles porque serían muy,
muy químicos, muy... Pero básicamente yo creo que los nuevos factores de riesgo también se pueden prevenir. Se pueden prevenir, comenzando desde la educación en la casa. Doctor, en esos nuevos factores de riesgo se habla también del impacto de las bebidas energizantes. La gente las toma con mucha naturalidad y ya se ha venido advirtiendo que son peligrosas. ¿Por qué? Resulta que la mayoría de las bebidas que llegan aquí no tienen un control. Y para no mencionar marcas, cuando usted se toma una latita o una botella de bebida de energizante, está tomando la cantidad de cafeína que equivale a 11 tazas de café. Por eso que cuando usted se la toma, se siente que... El problema de esto es que la mezclan con alcohol, la mezclan con cigarrillo y a veces también utilizan sustancias prohibidas para sentirse, digamos, con lo que hablamos del vape, la juca, Superman. Y a veces con estimulantes también sexuales, y evidentemente acelera el corazón y si hay una condición de base, usted no lo va a tolerar. Prohibido de nuestra parte, del punto de vista de cardiología, tomar o combinar bebidas energizantes de manera rutinaria. Como es una costumbre y acá todavía eso no se ha regulado, digámosle a esos muchachos, porque es más común en la población Así joven, es. ¿por ahí cada cuánto se puede tomar uno así sin problema? No, nosotros no la recomendamos. O mejor que no. No la recomendamos porque usted está engañando su cuerpo. O sea, si usted necesita, para sentirse y estar despierto, necesita un estimulante que no está controlado, entonces no podemos ni siquiera asumir o decirle al paciente que mencionarle que la use. Las bebidas energizantes, sobre todo en pacientes que tienen alguna condición, están contraindicadas. Prohibido. Prohibida totalmente. Ok, más bien, duerma bien, descanse bien, aliméntese bien, no se estrese demasiado y usted va a tener el ánimo suficiente para rendir en el día lo que necesite y para la fiesta extra. Claro, el problema es que la están utilizando en eso, en fiestas. Eso no es una necesidad. O sea, la utilizan en fiestas, beben grandes cantidades y de manera repetitiva. Viernes, sábado y domingo, el lunes amanece un desastre. Mencionaba usted hace un rato el tema del sueño. Entonces también se subestima el sueño. En esta época uno escucha a los jóvenes diciendo, no, porque es que tuve maratón de serie de Netflix. Bueno, uno dice jóvenes, pero también lo que mencionaba hace un rato, los adultos a veces entran y se dejan contagiar de esa ola, ¿no? Entonces, la importancia del sueño también en la salud cardiovascular. Así es, fíjate, el sueño, uno debe tener un patrón vigilia-sueño. Y nosotros tenemos lo que se llama un reloj biológico. Si usted se levanta de lunes a viernes por un tema laboral a las 6 de la mañana, los sábados, que usted que no tiene que trabajar, también se levanta a las 6, porque es un reloj biológico innato que tiene cada uno, aunque vuelva y se duerma. Entonces, el cuerpo necesita descansar. No es lo mismo irse a la cama y dormir que irse a la cama y descansar. Es preferible que usted duerma y descanse de su ubicación, no pensando en lo que dejó de hacer y en lo que tiene al otro día, porque al final no descansa. El cerebro, que es un órgano, debe tener un descanso. Y normalmente la recomendación es que usted debe de dormir de 6 a 8 horas, ininterrumpidas. Si usted se levanta a las 3 porque o escuchó algo en la casa o porque siempre tiene los nervios de punta, no lo está haciendo bien. El tema de Netflix o el tema de cualquier plataforma donde se presenten películas, para no atacar mucho a Netflix, porque está Disney, está Cinemax, está una serie de cosas, es que el paciente sabe mucho, no me diga que es que ve demasiado. No, para nada, para nada. No creo que para le nada. quede Yo mucho sí tiempo. paso mucho tiempo leyendo cosas de medicina. Pero a diferencia, por ejemplo, mi esposa es fanática de Netflix. Ha visto toda la serie y en pandemia ya no encontraba que ver. Yo soy más práctico. Pero el tema de Netflix, que tú estás sentado 2 horas, pero no solo está perdiendo sueño, es que está haciendo sedentarismo al tope. El que pasa 3 horas viendo una serie tiene que comer, pero come chatarra. Se toma un refresco. Y esas horas que usted puede invertir en alguna recreación o actividad física, ahí está la media hora de 4 días. Exactamente. Entonces, igual, se acuestan a la 1 o 2 de la mañana. Eso es imposible de que un cuerpo pueda resistir más de 7 días trasnochándose. A veces los pacientes dicen, no, yo estoy acostumbrado a eso. Sí, pero ¿con qué consecuencia eso te va a traer después? Los infartos. Los infartos son más frecuentes 6 de la mañana los días lunes por el reloj biológico. ¿Qué le dice a su cuerpo que usted tiene que levantarse a las 6 de la mañana todos los días? Es que biológicamente ya usted está preparado y se comienzan a liberar en el cuerpo sustancia para que usted se levante.
Entonces, si a eso le sumamos que usted no está descansando y esas sustancias se mantienen siempre en el cuerpo activas, lo hace más propenso a infartarse. Y sobre eso que me gustaría que hiciera alusión, algo también cortito, y es ese ritmo biológico implica también dormir en horas nocturnas, porque hay gente que dice, no, yo bebo hasta las 3 de la mañana y me levanto a las 11, y ya ahí yo dormí las 8 horas, 9 horas. Miren, es un reloj biológico y el cuerpo distingue cuando es de noche y cuando es de día. Yo felicito al que pueda dormir en la tarde, hacer una siestecita después de comida, porque eso le suma, pero no pueden cambiar las horas de sueño en la mañana, la de la noche. O sea, biológicamente nosotros estamos programados para dormir de noche. Por eso, cuando usted viaja fuera del país, donde hay cambios de horario, aparece lo que se llama el jet lag, que es que usted está desubicado. Se descompensa el cuerpo. Entonces, eso mismo pasa cuando usted hace ese intento. No, porque yo duermo 2 horas en la tarde y me puedo acostar. No. Es que el cuerpo biológicamente se duerme y se descansa de noche, no de día. Doctor, ¿cómo puede la medicina personalizada cambiar la forma en que abordamos la prevención en enfermedades cardiovasculares? Bueno, eso lo hacemos todos los días. Cuando probablemente la receta o las recomendaciones que yo le di al primer paciente que vi hoy no fueron la misma que le di al segundo. Porque si no, entonces todos hiciéramos medicina, como un libro de cocina. Tú le echas una taza de azúcar, una taza de sal y al final tienes el mismo producto para todo el mundo. Igual, cada paciente uno debe de tratarlo, interrogarlo o entrevistarlo de manera individual. Y desde ahí comienza, a personalizar la detección y el tratamiento. Doctor, mire, ¿qué dieta usted me recomienda para hablar de algo personal? Mi respuesta es, ninguna dieta sirve. Porque si sirviera una, todos en el mundo hiciéramos la misma dieta. Entonces, eso va a depender de cada paciente. Que si la dieta keto, que si la dieta de ayuno intermitente, que todo va a depender del paciente que tengamos enfrente. Y para eso hay una serie de cálculos y de tablas que uno se sienta con el paciente, ve las actividades que hace el paciente, ve el estilo de vida que tiene. Su historia familiar. Una serie de cosas, o de acápites, la edad, el género, historia familiar, si tiene enfermedad cardiovascular o no. Y en base a eso uno personaliza cada recomendación que le pueda dar. Si no, cojan la dieta de la vecina y hagan la dieta de la vecina y no vayan al médico, que no es lo correcto. Claro. Usted debe de hacer la dieta recomendada por un especialista porque eso va a depender mucho de los requerimientos diarios y de las necesidades que tenga su cuerpo. Finalmente, doctor, ¿cuál es la clave para mejorar la educación y la concientización sobre el tema de la prevención de enfermedades cardiovasculares en la sociedad actual, en la sociedad dominicana? Yo creo que es un tema que debe intervenir mucho, las autoridades sanitarias. Gastamos millones de pesos en este país en prevención de dengue, pero usted no ha visto una prevención de infarto ni de derrame. Ahora sí estamos viendo, y lo que usted mencionaba, y discúlpeme que le interrumpa, los titulares de los ataques cardíacos en gente joven, por ejemplo. Pero no hacemos nada. Vayan a las escuelas, 4º, 5º de primaria, y cuenten cuántos niños gorditos hay, porque yo creo que esa educación de prevención debe de comenzar desde la casa. Antes yo me acuerdo que a mí no me preguntaban que qué yo quería de cena o quería de comida, simplemente me la ponían. Ahora tú le preguntas al niño qué tú quieres de cena, te va a decir pizza o una hamburguesa, evidentemente. ¿Jugo o refresco? Y el día entero, exactamente. Y otras cosas, a veces los jugos que ingerimos tienen más azúcar o más carbohidratos que los refrescos. No, doctor, yo no tomo refresco, pero me tomo 3 vasos de jugo al día. Hago el zumo, le echo azúcar. Entonces, yo creo que todas esas cosas debe de iniciar primero en la casa. ¿Y el café, doctor, que lleva mucho azúcar también? También, el problema del café es el azúcar. Y el café, el problema es la parte gastrointestinal que daña. Pero el café no tiene ningún tipo de afectación directa sobre el corazón. Excepto que lleve mucho azúcar. Claro que sí, o que tomen en grandes cantidades, porque tiene una sustancia que se llama xantinas, que produce cierto tremor o cierta taquicardia. Pero eso de que yo no duermo porque me tomé un café, eso es mental. Yo me tomo un café a las 11 de la noche y me duermo igualito. Sí, a mí me pasa igual. No me funcionó para estudiar en la universidad nunca. Para nada. Doctor, pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Yo creo que es importante que la gente tenga presente que el corazón no se cuida solamente de las penas de amor. Así es. Sino que hay que cuidarlo también de su salud, cuidarnos de las enfermedades cardiovasculares, prevenir, asistir, como usted lo decía,
una vez al año si usted no tiene una condición, un factor de riesgo, y si es el caso, pues vaya mucho más a menudo. Así es. ¿Dónde lo pueden ubicar, doctor, quienes estén interesados en atenderse con usted? Muy bien, yo estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, en el consultorio 904. Ahí tenemos un horario muy flexible para los pacientes. Hemos tratado de elaborar una flexibilidad de manera tal que su tiempo de espera para ser asistido no supere las 48 horas. Ya todo va a depender del flujo de pacientes y todo eso, pero consultorio 904, piso 9 en el HOMS. Bueno, decir también que el doctor Licurgo Cruz es director del Departamento de Hemodinamia y del Departamento de Enseñanzas del Hospital Metropolitano de Santiago, y que también es especialista en cardiología intervencionista y magíster en cardiología y especialista en medicina interna. Así es. Es decir, hoy tuvimos un invitado de lujo para abordar este tema. Agradecemos la sintonía de ustedes y esperamos que en una próxima producción usted le dé play, ya sea al Spotify o al canal de YouTube. Recuerde también suscribirse. Nos reencontramos en una próxima ocasión.